Desde hace mucho tiempo, casi desde el amanecer y el origen de nuestra especie, el ser humano cuenta historias con el propósito de enseñar, no olvidar o conmover. Como costumbre, es algo que nos define, por lo que entender las historias que nos contamos es un camino excelente para conocernos mejor a nosotros mismos. La ambición, la tentación y las prohibiciones parecen llevar con nosotros desde que, en fin, pues somos lo que somos. Pero, ¿qué papel tienen en nuestra vida y cómo se articulan en las historias? El tema del que vamos a hablar es un tema recurrente en casi todas las historias que conocemos. Como recurso, es un arma tremendamente funcional para crear narrativas, forjar nuevas historias y embarcarse en el viaje de entenderlas. Si deseas que alguien haga algo, prohíbeselo, podría pensarse. Como arquetipo, la prohibición y la tentación se manifiestan en los albores de nuestro tiempo en relatos tan antiguos como el del Génesis, la prohibición de Orfeo, así como en multitud de cuentos infantiles y en la historia del Señor de los Anillos. Sin embargo, las preguntas que nos surgen al respecto son muchas y de lo más variopintas. ¿Cuál es el poder de una prohibición en una historia? ¿Cómo puedo armar una con ella? ¿Cómo consigue una prohibición impulsar la evolución de un personaje y el buen desarrollo de la trama? ¿Por qué funciona? ¿Qué consigue? ¿Y en qué formas podemos observarla? En el programa de hoy hablaremos de la prohibición como patrón narrativo. Un recurso que, al igual que el de la sombra y el guerrero, forma parte de nuestra colección de vídeos para observar y entender las grandes historias. Con esto, sed bienvenidos una vez más a Lejos de este mundo, a este programa dedicado a los amantes del lore, la fantasía y la literatura. Con esto y sin más dilación, empezamos. El cine, la literatura y la historia de las religiones están pobladas de ciertos patrones narrativos que se repiten constantemente y lo hacen porque realmente parece que funcionan. Cuentos infantiles, historias míticas y novelas que nos acompañan desde siempre están pobladas de arquetipos narrativos que modulan a los personajes y tramas a partir de antiguos e interesantes moldes. La primera regla del arquetipo de la transgresión es la siguiente: si en la historia se prohíbe, se advierte o se recomienda a un personaje llevar un curso determinado de acción, esta recomendación se ignora y la prohibición se transgrede. Si se recomienda a alguien no usar el anillo único, este anillo terminará por usarse. Si en la casa encantada viven espíritus que absorben la vida de todos aquellos que entran en ella, ten por seguro que los niños de la historia terminarán atravesando su umbral. Si se advierte a alguien de que el fruto de aquel árbol no debe comerse bajo ningún concepto, pues en fin, todos sabemos lo que pasa. En las historias, las prohibiciones son como una flecha, una señal que indica el paso que casi siempre seguirá el curso de la narración. En función de cuándo se transgreda la prohibición y el modo en que se haga, daremos con un tipo de trama u otra. Las prohibiciones narrativas no siempre se estructuran de la misma forma, hay muchas, y por eso en el vídeo de hoy vamos a centrarnos en dos que tienen que ver con la prohibición: la trama de la transgresión y la trama de la corrupción. Relatos tan heterogéneos como el de la tentación en el Génesis, Caperucita Roja, La Sirenita o Monster House muestran una estructura común que coincide en cierto modo con el relato de la corrupción de Númenor. Pero vamos a ir primero con estos primeros casos. La estructura general es la siguiente. Al comienzo existe la tranquilidad. La historia da comienzo en un momento de inocencia, incluso de dicha, en el que no existe mayor conflicto que el de vivir con la mayor de las tranquilidades. Los protagonistas habitan en un paraíso sin mancha, rodeados de animales y bellas plantas que le proveen de todo aquello que necesitan sin tener que quemarse más la cabeza. En ocasiones, ni siquiera se narra nada de estos primeros momentos, sino que se da por hecho, pues como dijo Tolkien, los tiempos de paz son siempre las páginas en blanco de la historia. Sin embargo, un día, muy posiblemente durante las primeras páginas del libro o al comienzo de la película, alguien, puede que Dios o puede que una madre preocupada por el bienestar de su hija, advertirá a los protagonistas de que hay algo que o no pueden hacer o no deberían hacer. Es este el momento en el que se formula la prohibición que dará forma a la historia y le prestará su completo sentido. Puedes tomar los frutos de todos los árboles excepto del que brota del árbol de la ciencia. No te des la vuelta hasta salir del Hades para mirar a Eurídice. Nunca entres en la casa encantada. Nunca cruces el bosque por el camino corto. Estos son algunos ejemplos de típicas prohibiciones narrativas. Pero, ¿qué hemos dicho que pasa cuando una prohibición o una advertencia aparecen en la historia? Efectivamente, la prohibición será transgredida y con ello dará comienzo el verdadero sentido de la trama. Esta transgresión de la prohibición se nos aparece como una suerte de caída, y por lo tanto termina con esa situación de orden inicial e introduce el verdadero conflicto que deberá de resolverse a lo largo de las páginas o del metraje. La prohibición divide lo ordinario de lo extraordinario, lo cotidiano de lo excepcional, y el orden inicial del conflicto que iniciará el caos que da forma a la historia.
Sin embargo, como decimos, las historias pueden relacionarse con la prohibición de dos maneras diferentes. Si la prohibición se plantea al comienzo de la historia y su transgresión sucede casi sucesivamente, podemos afirmar que la transgresión se convierte a su vez en el elemento iniciador de la trama, pues la verdadera historia comienza cuando el protagonista rompe con la regla. La historia de Caperucita Roja se pone interesante cuando Caperucita pone un pie en el camino que no debe. Por otra parte, el periplo de la humanidad en su viaje hacia la salvación personal de las almas, según el Antiguo Testamento, comienza con el pecado original, tras el que se narrará la historia de sus consecuencias y el camino hacia la redención de la caída. En God of War 5, por ejemplo, Loki tiene prohibido abandonar la casa o hablar con Odín, pero es precisamente esta transgresión de la prohibición lo que echa a andar a la historia en la dirección en la que se encuentra la solución a los problemas. En todos los casos, la estructura narrativa es parecida. Hay un protagonista, hay una norma X, una norma que es necesario salvaguardar para que el mundo mantenga el orden que tiene de cosas, y de pronto, esta norma se transgrede y entonces todo el mundo se pone patas arriba por un momento, por lo que el protagonista deberá de traer la normalidad de nuevo al mundo. ¿Será esto posible? Pues bueno, esto dependerá de la habilidad del protagonista, del tamaño de sus obstáculos y del destino de la propia historia. Recordemos que un arquetipo es un patrón narrativo en el que se articulan los elementos que forman los conflictos, pero no es una predicción sobre su resultado. Esta norma, por supuesto, se basa en el supuesto conocimiento práctico de la autoridad que emite la norma. Dios, la madre que recomienda a su hija no cruzar por el bosque o atravesar el umbral de esa casa encantada. Sin embargo, esta transgresión se erige como un reto a tal autoridad, como un desafío al miedo que sostiene la norma, como un simple olvido o como un intento de demostrar al mundo que tal prohibición o es exagerada o es inaceptable. Que sea así ya dependerá del tono y del propósito de la trama en cuestión. Estas historias suelen tener una moraleja, una que suele ser algo así como haz caso a quien sabe del tema o nunca te acerques al oscuro o a los desconocidos. En este primer caso de prohibición, una vez que se ha producido la transgresión, al protagonista solo le queda una opción: llegar hasta el final del asunto y tratar de recobrar el orden que se ha perdido. ¿Pero cómo puede hacerlo? Pues bueno, todo esto dependerá un poco del tipo de conflicto. Sin embargo, lo que sí que es importante es que cuando una historia suele construirse en torno a una prohibición, generalmente se suelen respetar tres etapas. Una primera etapa de normalidad en la que se respeta la prohibición, una etapa de conflicto en la que se transgrede la norma y en la que se produce el desarrollo de la historia, y una tercera fase en la que la resolución se puede mostrar de diferentes maneras. Dicho esto, vamos con el segundo tipo de prohibición. En este segundo camino, la trama tiene la forma de una tentación y puede desembocar en la corrupción de sus protagonistas. Para ejemplificar este caso, vamos a viajar a la isla de Númenor, muy lejos en el tiempo en el pasado de la historia de la Tierra Media. Para no perdernos en detalle, y por ser este un tema que hemos tratado en un vídeo que os dejamos por aquí abajo, abordaremos esta historia desde sus puntos fundamentales. Antes de nada, si os está gustando el vídeo, dadle like, suscribiros al canal y dejar un comentario, que siempre ayuda a que estos vídeos lleguen un poco más lejos, y además podéis ver el resto de vídeos de nuestra lista de arquetipos que os dejamos por aquí abajo. Primero sintetizaremos la historia y luego expondremos su estructura. Al comienzo de la Segunda Edad del Sol, aquellos pueblos de entre las casas de los hombres que colaboraron con los elfos y otras entidades para derrotar al enemigo del mundo, fueron premiados con un obsequio que determinó su porvenir. A estos hombres, conocidos como Edain, se les entregaría la isla de Leno, una isla en la que el clima era siempre favorable, con recursos naturales para la vida y también conocida como Númenor. Además, a este pueblo de humanos se les dio el don de una mayor altura tanto de cuerpo como de espíritu, además, por supuesto, de vidas más longevas. Su isla, situada en el mar, estaba entre la Tierra Media que todos conocemos y las tierras bendecidas de Aman, es decir, la tierra de los Valar o de los poderes del mundo, que también además era el hogar de los elfos y otras criaturas inmortales. Su isla, simbólicamente, es un término medio entre la inmortalidad de los elfos y de los Valar y la mortalidad de los pueblos comunes, un regalo curioso y único. El caso es que todos estos dones no iban a ser entregados sin contraprestación alguna. Los númenóreanos podían viajar, descubrir y navegar hasta los últimos confines de la Tierra. Sin embargo, jamás podrían poner un pie en las tierras inmortales del oeste. Esto prohibía a los númenóreanos viajar a unas tierras de inmortalidad, bendición y dicha inalcanzables para aquellos hombres, lo que en primer lugar es aceptado con agradecimiento, pero con el paso del tiempo empezará a suponer serios problemas. Esta prohibición fue conocida como la prohibición de los Valar, y será precisamente esta prohibición la que vaya a dar forma a casi todos los hechos relevantes de la Segunda Edad del Sol. Bien, si en la Segunda Edad del Sol transcurren 3441 años y la caída de Númenor se produce en el año 3319 de esta misma edad, podemos dividir esta historia en tres etapas diferentes en función de la actitud que se toma ante esta prohibición. Durante la primera etapa de esta prohibición, los númenóreanos muestran una actitud de respeto y de reverencia hacia los Valar, quienes les habían entregado estas largas vidas y una tierra fértil y fructífera.
Además, entablaron buenas relaciones con los elfos, a quienes consideraban sus heraldos. En esta primera fase, pues, la prohibición se respeta y se mantiene vigente. Sin embargo, este arquetipo 2 de la prohibición no se basa tanto en cómo se transgrede la prohibición, sino en los efectos que esta prohibición tiene sobre un pueblo que, por su influencia, inicia un camino de cambio, de decadencia y de corrupción, si tomamos, por supuesto, a la prohibición como el eje ético que va a valorar toda su evolución. En la historia de esta prohibición no se narra tanto el esquema transgresión-recuperación del primer tipo del que hablamos en el caso de Caperucita, sino que se crea un efecto de suspense y de corrupción interesante. ¿Pero cómo? Atentos. La prohibición de los Valar tiene que ver con la naturaleza mortal de los hombres y la necesidad de que estos acepten su papel en la historia de la Tierra Media. La Tierra de los Inmortales lo son, como dijo un mensajero elfo, por la gracia de sus habitantes, por lo que los hombres visitasen aquellas tierras solamente les haría apagarse como un insecto que se acerca demasiado a la luz. Los más de 3000 años de historia de Númenor narrarán la degradación de la relación entre los Dúnedain y los elfos de las Tierras Bendecidas. De esta manera, la segunda fase de esta historia, la de disconformidad y enfrentamiento, empieza quizás un poco antes, pero se materializa en el reinado de Atanamir en el año 2251. Aquí, Númenor había dejado de conformarse con las riquezas que le proporcionaba su propia tierra y se había convertido en una potencia naval sin comparación, por lo que se abandonaron de ciertas costumbres que mantenían hasta el momento y la arrogancia se instaló en su gobierno y en su pueblo. A razón de esto, el pueblo se dividirá en dos bandos, el de aquellos que codician el don de la inmortalidad y quieren rebelarse contra la prohibición que guía toda esta historia, y el de aquellos que, aun sufriendo por no poder vivir eternamente, aceptan su naturaleza y continúan su amistad con los elfos respetando la prohibición impuesta. Este conflicto interno se prolongará en el tiempo y finalmente, en el reinado de Ar-Pharazôn, el rey más grande de la historia de este pueblo, los númenóreanos se rebelarán contra la prohibición y casi todo su pueblo será destruido, alterando además la forma del mundo. Los hombres, persuadidos por una ambición de inmortalidad y por las astutas palabras de Sauron, que acaban determinando un poco el destino de este pueblo, caen ante lo único que podía terminar con ellos, es decir, ante ellos mismos, la transgresión de su propia naturaleza, por lo que perecen al incumplir la norma que guiaba este relato. Con ello, concluye la historia de Númenor como tal y se inicia la de aquellos que sobreviven a su decadencia. En términos narrativos, esto es lo más importante. Si en la primera trama vimos que la prohibición se realizaba casi al principio y no existía mucha demora narrativa, es decir, dentro de la narración, entre la prohibición y su incumplimiento, en esta segunda historia vemos que lo importante no es la transgresión en sí, sino el efecto que la norma tiene sobre el pueblo de Númenor y esa intriga y suspense que nos muestra cómo se va resolviendo el pueblo ante esta prohibición. La historia no se basa en cómo solucionamos el problema que implica haber transgredido la norma, sino en cómo el protagonista se relaciona con la norma que guía este relato, cómo se mantiene ante ella, cómo duda o cómo cae. Pues a partir de esta relación será donde nazca el suspense del relato y eso que hará que los protagonistas caigan o se mantengan ante la prohibición que se enfrenta a ellos. Con esto podemos observar que las prohibiciones es un recurso muy útil a la hora de construir historias. Es un arquetipo semejante al de la sombra, el guerrero o el del destino que, por supuesto, puede combinarse con ellos para tratar de articular una historia de mayor complejidad. Así que si queréis conocer más sobre ellos, podéis pinchar sobre los vídeos que tenemos en nuestro canal. Con esto, y sin más dilación, os deseamos una feliz semana. Esperemos que el vídeo os haya gustado, apoyadlo en ese caso y un abrazo para todos. Nos vemos en la próxima.